Muy buenas tardes. Buenas tardes, se acaba la semana. Se acaba Viernes. la semana y aquí estamos todos muy contentos porque estamos ya, no porque se acabe la semana, sino porque hoy es el día porque se acaba la semana. yo creo que más divertido, ¿eh? Llevamos una mañana muy divertida, ¿verdad? Sí, llevamos, y lo que nos queda, lo que te rondaré, Morena. Lo que te rondaré, Morena, porque hoy además están las que rondan siempre aquí con los productos naturales, que son nuestras chicas, que no sé de lo que nos va a hablar, bueno, lo sé, pero no lo voy a decir. Ya verás, nos traen hoy sorpresitas. Bueno, pero vamos a tener muchas cosas, vamos a tener cocina, vamos a tener apartado de nutrición, ciencia, sí, bueno, están todo, aquí de todo. todas las chicas de oro preparadas también, pero yo creo que vemos el sumario, lo que tenemos para hoy y después comenzamos a vivir bien. Viernes 5 de noviembre, hoy terminamos la semana endulzándonos. Nuestras nutricionistas nos hablarán del azúcar y visitaremos las fábricas más dulces de nuestra región. Miguel Ángel Sabadell nos invita al Museo de la Ciencia para adentrarnos en el apasionante mundo de Julio Verne. ¿Qué apellido debe ir el primero? ¿El de la madre o el del padre? Este será uno de los temas que las chicas de oro nos ponen hoy sobre la mesa. Y sobre la mesa tampoco faltará un buen menú. Hoy cocinaremos, pero también aprenderemos algo nuevo sobre el cuidado de nuestras plantas y mucho más. Todo ello a partir de este momento, así que quédense con A Vivir Bien. Miren la plantita de la semana, ¿eh? Sí, hoy de todo tenemos. Cocina también. Claro, puede cocina. Faltar. Que nos tiene hoy Blanca intrigadísimos, no nos ha dicho absolutamente nada de lo que va a hacer. Espero que no sea morcilla, porque ya tuvimos bastante ayer con morcilla. Blanca, ¿qué vamos a cocinar hoy? A ver, muy buenas cuéntanos. tardes. Buenas tardes. A ver, que nos tienes, hija, nos tienes loquitos toda la mañana. Sí, ya lo sabía yo, buenas tardes, que os tenía muy intrigados, porque como no os he dicho qué es lo que vamos a cocinar, antes de decirlo, o mejor que decíroslo, creo que es que lo veáis. Vamos a hacer liebre estofada y para esto nos hemos venido a Miranda de Ebro, en Burgos. Y quien nos hace de anfitrión, que no de cocinero, es Íñigo Ruiz. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Digo que nos haces de anfitrión porque quien nos va a cocinar es Charo. Muy buenas tardes, Hola, Charo. buenas tardes. ¿Qué ingredientes vamos a necesitar para cocinar esta liebre? Bueno, para guisar esta liebre hemos preparado una serie de ingredientes. De primera parte tenemos lo que es la liebre, que será salteada con un poquito de ajo. Luego, donde hemos hecho saltear esa liebre, haremos un regado con un poquito de cebolla, tomate. Y luego, aparte en la cazuela, pues saltearemos la liebre con un poquito de brandy, vino blanco, ajo y perejil, pimienta y sal. Y luego las acompañaremos con una guarnición un poco de la temporada, lo que es un hongo, lo que es la parte del rabo del hongo, como si fuesen unas patatas fritas. Yo sé que Rocío y Rodrigo en plató están ya salivando, pero bueno, antes de que nos pongamos manos a la obra, yo creo que, bueno, lo primero decirte que menuda pieza que vamos a cocinar. Sí, nos han traído estos días, queríamos saber qué plato podíamos poner para hoy y Blanca, al encontrarnos pues esta pieza que tenemos pues, prisa, que tenemos muchas cosas para que en el vosotros lo programa. veáis. Realmente son piezas grandes, pero donde realmente se puede sacar algo bueno son las piezas un poquito más pequeñas, de donde yo creo que tienen más sabor y Blanca, más gusto. por favor, que vamos muy rápido. No me enrollo más, cuando queráis nos ponemos a cocinar esta liebre guisada, cuando queráis vosotros. Pues en un ratito, Blanca. Tú espéranos, madre mía, que es enorme. Bueno, lo estábamos comentando con nuestras María Josés, especialistas en nutrición. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidas. Hola, buenas tardes. Es enorme, parecía... Sí, tenía mucho peso, evidentemente, pero muy buen valor nutricional, ¿eh? Sí. Sí. La carne de caza es excepcional porque es verdad que es una carne que en textura es más dura, pero son animales que están en libertad y por lo tanto con poco contenido en grasa, pero una carne muy saludable. Además tiene un sabor fuerte, Sí. a mí me encanta, ¿eh? Solo un pero a la carne de caza, que son las purinas. Las personas que tienen riesgo de tener el ácido úrico elevado, que luego acaban desarrollando gota, la caza no es muy buena amiga, pero por lo demás muy buena, sí. Bueno, pero no es el tema que hoy nos ocupa. Hoy vamos a hablar de dulces, hoy vamos a hablar de azúcar, de chocolate, de sustitutos del azúcar también, ¿verdad? ¿Es importante esto de los sustitutos?
Deberíamos empezar a hablar del azúcar, lo primero, ¿no? Sí, porque claro. sería un elemento muy importante de nuestra dieta, puesto que es el paradigma del sabor dulce, ¿no? Y nuestras papilas gustativas son muy especiales con respecto al dulce, es algo que siempre apetece. Hay muy pocas personas que digan, a mí el dulce no me gusta nada. Es más, cuando estamos comiendo una cosa ya no tenemos más apetito y nos ofrecen algo dulce, sí, siempre entra, ¿no? Entonces el azúcar es el paradigma del dulce. El azúcar es un alimento elaborado a partir de dos plantas fundamentalmente, que son la caña de azúcar y la remolacha azucarera, y que es un alimento muy particular porque es sacarosa, prácticamente al 100%, el azúcar refinado, el azúcar blanco, ¿no? Entonces es un alimento de muy alto valor calórico, ¿no? Tiene pues eso, en 10 gramos unas 40 calorías, lo que tiene un sobrecito de los que nos podemos poner en el café son 40 calorías, 40, ¿no? Que es bastante, es un nivel calórico alto. Y en cambio no tiene otras propiedades nutricionales, ¿no? Es prácticamente sacarosa al 100%, 99 y pico por ciento, ¿no? O sea que no aporta más que absolutamente energía, nada, digamos, más que ¿no? energía. Al cuerpo. Sin embargo, aunque no consumimos azúcar o dejamos de consumir azúcar porque pensamos que es muy calórica, así como tal, ¿no? Ponemos azúcar en el café o en la leche, sí que estamos consumiendo azúcar prácticamente en todo lo que comemos, ¿no? Sea dulce o no, porque el azúcar se usa como edulcorante principal, pero también como conservante para darle textura a los alimentos, es decir, que tomamos en definitiva muchísimo azúcar a lo largo del día. En todos los alimentos. En muchos O en casi alimentos, todos. sí, en muchísimos alimentos. En casi todos los alimentos parte de su composición son hidratos de carbono y los monosacáridos y los disacáridos forman parte de ellos, y evidentemente en casi todos existe un porcentaje de azúcar, en unos más que en otros. Si os acordáis en la rueda, evidentemente en el grupo de los alimentos energéticos amarillos había por un lado pan, pasta, arroz, que eran ricos en hidratos de carbono complejos, y en la parte más estrecha del quesito de la rueda, aquellos alimentos que sobre todo lo que contenían era azúcar fundamentalmente. Y el azúcar está bien, calma determinadas apetencias, pero desde el punto de vista de la salud hay que ser prudente y consumirlo con moderación, porque el riesgo más evidente es que por ser un azúcar sencillo, según lo ingieres, automáticamente se absorbe rápidamente, pasa a la sangre, aumentan los niveles de glucosa en sangre. Para compensar ese aumento de glucosa, nuestro páncreas produce insulina, y eso hace que gastemos mucha insulina por una parte y que a veces se puedan producir esas hipoglucemias. Por eso hay que adaptarlo dentro del marco de la dieta y consumirlo con moderación. Para más o menos hacernos una idea, una persona normal, y teniendo en cuenta que lleva una dieta sana, una dieta normal, una dieta equilibrada, a través de los dulces, de la diferente bollería o del chocolate, etcétera, etcétera, el azúcar que se echa en el café, ¿cuánto puede consumir aproximadamente o cuánto debería consumir? Pues si consideramos que hidratos de carbono tenemos que consumir un 55% aproximadamente, hidratos de carbono simples, como decía María José, nunca debe sobrepasar el 10%, es decir, que si tomamos 300 gramos de hidratos de carbono al día, no más de 30 de azúcar, que serían 3 sobrecitos, 3 cafés. pero teniendo en 3 cuenta cafés. que además hay mucho azúcar oculta en los alimentos. Luego, el azúcar es un alimento curioso, ¿no? Porque realmente forma parte de nuestro hábito, pero no es una cosa que haya estado ahí desde siempre, ¿no? La hemos incorporado pues, a partir del siglo XVIII o algo así, ¿no? Aunque realmente el azúcar se conoce desde todos los tiempos, sobre todo el azúcar de caña, ya pues, los chinos, los hindúes, los indios tenían caña de azúcar y aparecen en escritos y en imágenes muy antiguas, pero solamente llega a Europa cuando Marco Polo viaja y luego vuelve y trae el azúcar, ¿no? Y desde Europa, desde España concretamente, en uno de los viajes de Colón, creo recordar que era el tercero, ¿no? Colón lleva la caña de azúcar a América y entonces allí es donde se implanta de una manera muy importante y empieza a producirse en gran cantidad. Sin embargo, nosotros el azúcar de caña no es la que más tomamos de remolacha. La de remolacha. Entonces Castilla y León concretamente es un productor muy importante de remolacha azucarera, pues casi 1 millón de toneladas al año, ¿no? Y eso es mucha cantidad, pues, ocupa un lugar importante en el ranking en Europa. Y el azúcar de remolacha es muy posterior, del siglo casi XIX. O sea que Tenemos antes una vivíamos llamada. sin azúcar. Vamos a ver esa primera consulta del día. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con María. María, llamas de Valladolid, cuéntanos. Sí, llamo de Valladolid.
Pues mire, mi pregunta está relacionada con el tema que tratan ustedes. Yo quiero preguntar si es adictivo el azúcar. ¿Es adictivo el azúcar? Sí, quiero decir, yo siento una necesidad imperiosa de comer azúcar dulce a todas horas. Bueno. ¿Es una necesidad corporal? No. ¿Puede llegar a serlo? Bueno, María, no. vamos a ver, yo creo que entre las dos sí que vamos a dar respuesta a tu inquietud. No hay adicción al azúcar. El azúcar es solo sacarosa, un hidrato de carbono, y por lo tanto no genera adicción. Lo que ocurre es que muchas veces determinadas sensaciones emocionales las interpretamos de forma errónea. Entonces, compensar un sentimiento desagradable o disfórico pensamos que puede ser con azúcar, ¿no? Eso de endulzar la vida, y realmente es lo que hacemos cuando tenemos esos sentimientos que nos hacen sentir mal, pero me tomo algo dulce. Sí que es verdad que hay determinados factores hormonales que pueden influir en que haya una necesidad de ingerir una mayor cantidad de algún tipo de hidrato de carbono en algún momento, pero el azúcar como tal adictivo no es. En cambio, por ejemplo, sí hay un derivado importante que utilizamos como dulce que sí que tiene una sustancia adictiva, que es el chocolate. El chocolate sí es adictivo. El chocolate sí. Pero, a ver... Tiene un alcaloide, que es la teobromina, que puede llegar a generar algún tipo de necesidad de consumirlo, ¿no? Pues después se os explico yo mi experiencia con el chocolate. Pero el azúcar, desde luego, no tiene ninguna sustancia que justifique una adicción. María, muchas gracias. Gracias, María. Gracias a vosotros. Bueno, sigue abierto el número de teléfono 983 40 93 98 para que llamen cuando quieran. Seguimos hablando de Nos comentabas antes que, vale, el azúcar puede formar parte de nuestra alimentación habitual, pero es cierto que hay determinadas patologías como la diabetes e incluso la obesidad, que a veces nos interesa sustituir el azúcar por edulcorantes artificiales. Lo que ocurre es que en los edulcorantes artificiales tenemos que distinguir dos tipos. Les hay calóricos y sin calorías. Sin calorías son, por ejemplo, que forme parte de nuestro consumo habitual, la sacarina. La sacarina no tiene calorías, pero muchas golosinas que consumimos, que son light o productos de dieta, incluso productos para diabéticos, lo que tienen son un tipo de hidrato de carbono que son los polialcoholes, que sí que aportan calorías, menos, pero aportan. Y además tienen un cierto riesgo. Cuando se consumen grandes cantidades, chicles sin azúcar, caramelos sin azúcar, es decir, todos esos productos dietéticos libres de azúcar, si la ingesta es elevada, esos polialcoholes como el xilitol, etcétera, lo que pueden actuar es como laxantes y por lo tanto no son recomendables en los niños. Y seguimos incidiendo en establecer que se consuman con moderación, aunque no tengan calorías. Sobre todo... Hay una llamada con respecto a la sacarina. A ver, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama? Amparo. Amparo, puede preguntar a Sí, nuestro mire, especialista. es que yo he consumido sacarina mucho tiempo. Y me he enterado hace poco tiempo, o sea, me han dicho hace poco tiempo que como la sacarina no es solo sacarina, que tiene alguna cosa más, hay algunos productos que sí que engordan. Me gustaría saber si es cierto o no. Una cosa es sacarina. Vamos a ver, la sacarina, cuando la sacarina forma parte de un pastel o de una preparación dulce, la sacarina es acalórico absolutamente, pero si forma parte de un pastel o de un bollo que es bajo en calorías, como parte de la bollería, que es lo que se está modificando en su composición, disminuye el contenido en azúcar, pero sigue teniendo una gran cantidad de grasa y claro que tiene calorías. Ahora, cuando yo consumo, me da igual, un café, una infusión y le adiciono sacarina, la sacarina no tiene ninguna caloría, es acalórico absolutamente, cero. ¿Y no es peligrosa? No, ha habido controversia con respecto a la sacarina. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos y en Canadá, cuando se empezaron a utilizar, pero en el año 87, sí que vieron que en animales de laboratorio dañaba la vejiga de las ratas y se les obligó a poner en el etiquetado, ellos son la FDA americana es bastante estricta al respecto, se les obligó a poner, puede ser carcinógeno en animales de laboratorio, pero evidentemente en humanos este experimento no se ha podido llevar a cabo y lo que sí sabemos es que consumida en la cantidad recomendada no tiene ningún riesgo carcinógeno para la salud. Ahora, es cierto que hay mucha gente que excede con mucho el consumo y la cantidad que se recomienda por kilo de peso y día, pero bueno, traducido a la pastillita de sacarina, como mucho serían 2-3 al día.
y yo tengo pacientes que consumen 8, 10 y 12 porque es acalórico, y eso ya sí que puede suponer un riesgo. Y luego hay otro matiz que podríamos hacer, que a veces pedimos sacarina cuando vamos a una cafetería y lo que nos dan es otro edulcorante distinto, que no es sacarina. Por ejemplo, fructosa. Si es fructosa, que tiene un alto sabor dulce, sí que es calórico. Sí, es calórico. Pero no porque la sacarina sea calórica, sino porque es otra cosa distinta de sacarina, ¿no? O sorbitol, ¿no? Comentábamos antes, estabas hablando, María José, de los chicles sin azúcar, ¿no? Y tenemos esa intención siempre de decir mejor sin azúcar. Y a veces eso tiene un riesgo. Solo tiene una ventaja el tomar el chicle sin azúcar, porque a nivel calórico va a ser igual si lo que lleva es sorbitol, y es que no induce caries, ¿no? Pero por lo demás, exactamente igual, incluso con más riesgo. Gracias, Amparo, llamada desde Palencia, pero tenemos otra llamada. Hoy estáis dando de qué hablar, no sé si vais a poder acabar el tema. Vamos a ver con esta otra llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Josefina de León, estoy viendo, ¿no? Josefina de León, sí. Quería preguntar a las doctoras si tomar 5 yogures al día supone meter muchas calorías, porque como el yogur también lleva azúcar, a ver qué me pueden contestar ellas. Bueno, pues adelante. Vamos a ver, el yogur no siempre lleva azúcar, depende del tipo de yogur que nosotros queramos o sea el que consumimos. Si es un yogur natural, no lleva azúcar. Si es un yogur edulcorado, puede ser edulcorantes artificiales lo que lleve, ¿no? En cuyo caso no, tampoco sería azúcar. Pero si es un yogur azucarado, entonces ese azúcar cuenta. Si estamos diciendo que no se pueden tomar más de 30 gramos, un yogur puede tener unos 6 gramos de azúcar. Entonces, si me tomo 5, pues ya me he pasado de cantidad de azúcar. Y además no me quedaría azúcar para otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un poco la respuesta. La alternativa está en alternar o en intercambiar yogures azucarados con otro tipo de yogures, y así poder cubrir las recomendaciones de calcio, que son mucho más importantes, y consumir los 5 yogures, pero no siempre azucarados. Pues gracias, Josefina, desde León. ¿Qué más? Porque se nos va acabando el tiempo. Algo más que apuntar en torno al azúcar. Me imagino que habrán 1000 cosas, pero... mira, otra llamada. Yo no sé si queréis acabar, rematar el tema y después... No, por supuesto, contestamos. Sí, bueno, pues adelante con esa llamada. Buenas tardes. Buenos días. A ver, rápidamente, ¿qué...? Mire, le quería preguntar, soy desde Valencia de Don Juan. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, apague la tele, por favor, o baje el volumen de la tele, sí, porque si no va a tener problemas con el retorno. Un momento, mire, soy de Valencia de Don Juan. Sí. Simplemente ya hablaron las doctoras algo referente al chocolate. Yo soy muy chocolatera. ¿Qué porcentaje aproximadamente se podría tomar? ¿Qué cantidad? Bueno, sí, no hay problema. Tirando para poco, porque yo soy muy abusona de él. Vale. Abuso de él. Si no hay ningún problema de sobrepeso, obesidad, y no hay problemas específicos con intolerancia a la glucosa, es decir, diabetes, etcétera, un chocolate que tenga más del 70% de cacao, es decir, cuanto más amargo, tiene poco azúcar, por lo tanto podríamos decir que 1 oncita al día o 2 oncitas sería más que suficiente. La realidad es que el chocolate es una cosa que estábamos comentando, de la que nunca te cansas, ¿no? Como te guste el chocolate, no tienes límite. Entonces lo que hay que establecer es un límite férreo, es decir, 2 oncitas al día. Y eso ya está, se acabó, para todo el día, ¿no? Muy bien, porque si no, lo que ocurre es que hay muchísimo aporte calórico, sobre todo. Muchísimas gracias, muy amables. Adiós, gracias, María Jesús. Bueno, ya no vamos a recoger más llamadas para rematar el tema. Bueno, únicamente decir que los edulcorantes artificiales serían una alternativa, ¿no? Si a mí me gusta el sabor dulce, pues puedo emplear sacarina unas veces, azúcar otras, y no abusar tampoco de esos productos light que pueden llevar edulcorantes artificiales, como si no tuviera importancia, porque al final sí que pueden generar problemas. Y que sigamos consumiendo azúcar con moderación, porque además se produce en nuestra tierra, y debemos fomentar el consumo de aquello que resulta saludable de una forma adecuada. Vale, solo una preguntita más antes de irnos a publicidad. ¿Es mejor, por ejemplo, el azúcar moreno que el azúcar...? Ahí bueno, está. Eso... Me imagino que es algo que les... A ver, el azúcar moreno tiene más impurezas, es decir, la cristalización no es tan pura, y eso quiere decir que tiene algún restito más de alguna sustancia nutritiva diferente a lo que es la sacarosa, pero muy leve y en una cantidad tan pequeña. Y la verdad es que el aporte es el mismo, el valor calórico es el mismo, edulcora menos. Para que fuera significativa la diferencia habría que consumir grandes cantidades de azúcar, porque lo único que tiene el azúcar moreno es como una capa de melaza, o sea, de caramelización del azúcar, que le da el color, pero prácticamente es todo lo mismo, no hay ninguna diferencia.
Pues María José Cao, María José Castro, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nos vemos la semana que viene. Vale, muy bien. Hasta entonces, nos vamos a la publicidad, un minutito, que ya vamos de tiempo fatal, así volvemos enseguida. Bueno, las personas mayores cuando están acostadas, pues que se les forman heridas en la piel. Escara con R. ¿Una qué? Ni idea. Los daños que se hacen en la piel cuando se inmoviliza una persona mayor o menor. Son heridas que se le hacen por no tener movilidad, a las personas que no se muevan, sobre todo ancianos, al estar encamados, sobre todo los encamados. ¿No es algo que te sale en la cara o algo así? Ni tengo ni idea. Me suena, es cara. Esta ropa es cara. Es una herida que le salen a las personas mayores cuando no se les mueve constantemente. Y hay que estar limpiándolas y evitando que se le infecten. Ni idea. Fue una postura, por eso hay los cambios posturales para... La escara es un tejido cutáneo desvitalizado cuyo componente principal es la piel y a veces el tejido subyacente, que se tornan duros, secos y de un color blanco perlado, grisáceo o negruzco. Estas son lesiones ulcerosas de profundidad variable, localizadas en diversas áreas del cuerpo, sometidas a presión continua y poca o ninguna movilidad por un tiempo prolongado. Su aspecto depende del estado evolutivo en que se encuentren, variando desde el simple enrojecimiento de la piel y ampolla hasta la escara, que se desprende y deja un tejido propiamente ulceroso. Los factores más importantes es que son pacientes confinados por diversas causas a la cama o silla de ruedas, en especial los pacientes que sufren de inmovilidad secundario debido a un accidente vascular encefálico. También afectan una mala nutrición, incontinencia fecal y urinaria y fracturas. En orden de frecuencia, las zonas que más se afectan son la región sacra por encima de los glúteos, los talones y las caderas. Bueno, imágenes un poquito... Sí, han sido un poco impactantes. Así que pedimos disculpas porque no hemos avisado. No hemos avisado. Pero sí que les avisamos de que ahora vamos a disfrutar de una de las secciones más divertidas y más locas de A Vivir Bien. Sí, hoy no está en plató nuestro científico loco Miguel Ángel Sabadell, pero ha estado en el Museo de la Ciencia de Valladolid porque hay una exposición muy interesante. De Julio Verne, además Reyes, que está súper encantada con estos temas. Sí. Yo creo que nos ha elaborado un reportaje muy interesante, una sección muy interesante y muy loca. Vamos a verlo. Seguimos descubriendo nuevas historias, seguimos descubriendo personajes, inventos y hoy nos hemos venido hasta el Museo de la Ciencia en Valladolid, donde se ha podido o se puede descubrir desde esta semana pues un poquito más sobre la vida de Julio Verne, ese gran escritor y ese gran, sobre todo, imaginador del futuro. Pero ¿qué les parece si lo hacemos de la mano, bueno, pues de una persona que no solo conoce a Julio Verne, que le admira, que ha leído sus obras, que ha visto películas basadas en estas obras y que sobre todo conoce ese después de lo que fue el hacerse de realidad, ¿no? de todo ese futuro que él imaginó. Miguel Ángel Sabadell, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Por favor, es que merece la pena venir a saber algo más de Julio Verne. Porque hay que conocer su figura. De él, bueno, pues se conoce, sus libros, esos 20 leguas del submarino, pero hay mucho más, ¿no? Era un gran escritor y un gran conocedor. Exactamente, era un hombre que leía prácticamente a diario todos los periódicos, todo aquello que encontraba que le podía interesar lo guardaba, tenía un archivo muy importante, se levantaba a escribir a las 5 de la mañana, era un hombre que tenía ganas de trabajar y sobre todo que tuvo la capacidad, lo que has dicho tú, de imaginar futuro. Estamos hablando de una persona pues del siglo XIX, desde nace en 1828. Bueno, pues vamos a hacer primero un recorrido global, si os parece, porque de su vida vamos a pasar a ver, bueno, pues de una forma global toda su obra. Todo el mundo menciona de vez en cuando algún libro suyo, alguna película, como acabamos de hacer nosotros, pero fíjense en la lista de libros, de novelas, de grandes novelas. Viajes dentro de la Tierra es un clásico, además entra por donde debe entrar, por Islandia. Islandia es una isla que se está rompiendo, porque es una isla que está en la unión de dos placas y esas dos placas se están separando, la que es la de Norteamérica y la europea, y hay una zona que está rota realmente, que es por donde hay sale gran cantidad de magma, por eso hay volcanes y hay flujos de lava. Por ahí entró.
y va a entrar por donde hay volcanes porque es la única forma de llegar hasta abajo. Y eso que la vulcanología entonces, estamos hablando de mediados del 19, pues no estaba todavía en mantillas. ¿El hombre ha llegado al centro de la Tierra? No, no hemos llegado al centro de la Tierra. ¿Hasta dónde hemos llegado? Uy, como mucho hemos perforado, no sé si habremos llegado al kilómetro y medio, 2 kilómetros de la corteza. Hemos pasado de la corteza. La corteza continental tiene unos 10-12 kilómetros, creo recordar, y después viene el manto. Y después llegamos al núcleo. Lo único que sabemos lo que sabemos del interior de la Tierra es gracias a los terremotos y gracias a que tú provocas una explosión y sigues las ondas sísmicas que se provocan. Hablabas antes de ese invento que ya estaba en ciernes, pero que él de alguna forma pues lo noveló y lo llevó un poco más allá. Bueno, ¿cómo lo convierte el Nautilus? Lo convierte en un gran submarino, vamos, mucho más grandes que los actuales, en el cual, y sí que prevé, a mí lo que me gusta es que prevé que puedes vivir solamente con lo que consigues en el mar, salvo frutas, etcétera, que tendrás que salir fuera, pero que sí que puedes tener una vida sana y una comida saludable cosechando lo que hay en el mar, tanto lo que son pescados, peces. Él imaginó que el hombre podía viajar a la Luna, cosa que se ha hecho realidad. Exacto. Y con unos datos científicos no del todo correctos, pero en los que sí que se ha basado la posterior realidad. Estamos hablando de que estamos a mediados del siglo XIX. Por eso, estos libros hay que leerlos con esa perspectiva. Sí, ¿no? sí, que se anda 100 años. Ya le gustaría a muchos escritores de ciencia ficción o a muchos científicos que quieren hablar sobre el futuro, ya les gustaría tener la capacidad de prospectiva a 100 años vista de la que tuvo Julio Verne. El rayo verde, sí. Cuéntanos. El rayo verde, el que consigue ver un rayo verde, yo creo que es una persona privilegiada. Porque el rayo verde se supone, se ve en una tarde clara, mirando hacia el horizonte. Si estás en el mar es mucho más fácil. Cuando se está poniendo el sol, una vez que ya se ha puesto el sol, digamos, las últimas rayos solares que vas a ver, el último de todos lo vas a ver de color verde. Eso es el rayo verde y en eso se basó una novela. Se suele ver en alta mar, evidentemente, porque suele ser más calmo y cerca de las zonas templadas hacia abajo. Un amigo mío me dijo que se ha visto una vez en San Sebastián, allí, pero vamos, no está muy claro. Pero me comentabas otro libro, Dueño del mundo. Dueño del mundo. En el fondo, pues eso es, como dice su título, no vamos a desvelar la trama, pues es simplemente con la tecnología cómo alguien puede llegar a hacerse pues dueño del mundo, de alguna forma. Habla de vehículos que se mueven muy rápido, es una perspectiva también hacia el futuro que merece la pena ser vista. Bueno, Julio Verne era escritor y muchos piensan que él también era inventor, que era científico, pero nada más lejos. Hemos comentado antes que era un gran documentalista. Era un hombre curioso, que es lo que importa para ser científico o para interesarse por la ciencia. Ser curioso, preguntar cosas y ver de qué van las historias. Entonces, bastante tenía con escribir todos los mamotretos que escribió como para encima tenerse que poner a inventar, etcétera, etcétera. Era más un teórico que un inventor a mano, ¿no? Digamos que Julio Verne fue un experto en prospectiva. Eso es. Ya hemos mencionado antes. En el fondo es cómo va a ser la vida o intentar decir qué va a ocurrir en el futuro en ciertas ramas o con la sociedad o en el fondo con nuestro mundo, ¿no? Y fue bastante bueno porque se imaginó ya casas con aire acondicionado, etcétera, etcétera. Pero realmente hacer perspectiva es muy complicado. Siempre se equivocan. Los autores de ciencia ficción siempre se equivocan. Nadie en los años 50 se imaginó que podía haber ordenadores portátiles, que existiera internet. Incluso en los años 80, cuando aparece internet en los 90, nadie se imagina que tú puedas estar en medio del campo conectado a internet. Desde el punto de vista tecnológico, como se fue muy listo, porque cogía cosas que estaban empezando, se habían hecho y las lanzó a más allá, yo creo que sí, yo creo que es de los escritores el que más ha afinado con respecto al resto. Yo creo que los siguientes que han venido después ya se han perdido de madre. Pues vamos a ver algunas de esas realidades que imaginó Julio Verne o que las dibujó y luego se hicieron realidad. Vamos a verlo. Perfeccionó el tipo de motor que iba a hacer navegar el submarino bajo el agua. Sin embargo, el globo fue uno de los elementos que utilizó como medio de transporte el señor Fogg en la Vuelta al Mundo en 80 días. Era la apuesta que hacía un caballero inglés diciendo que era capaz de dar la vuelta en 80 días y todo el mundo se rió de él.
Fíjate, en 80 días. Y la dio en 79. Y la dio en 79. ¿Por qué? Cuéntanoslo. Bueno, la de 79 porque tú cuando das la vuelta al mundo pasas la zona horaria de cambio de día, que es lo que sucede. Normalmente no llegas a tanto porque no viajas tan allá, pero por ejemplo cuando vas a Nueva York tienes que retrasar la hora, cuando vas a Canarias es una hora antes por las zonas horarias, más que nada para mantener la hora de reloj con el sol. Para eso están las horas horarias y hay una zona de cambio de día. ¿Hay algún autor ahora mismo que pueda ser equiparable al Julio Verne de mediados del siglo XIX? Yo creo que no. Yo creo que no. El que más se ha acercado murió hace poco, que era Arthur C. Clarke, que murió en Sri Lanka hace unos años, que es el que más hizo de perspectiva tecnológica con sus novelas, o Isaac Asimov, pero todas sus perspectivas han sido demasiado prospectivas y muy poco cercanas. Yo creo que como Verne no ha habido ninguno, en ningún momento. Y como nos ha dejado su obra, vamos a invitar a todos a leer, además, ya en estos días de invierno que se acercan cada vez más crudo. Qué mejor, ¿no? Que un buen libro para recordar cómo era en esa época, cómo la veían y de vez en cuando sonreír, ¿no? Por esa picardía que nos da. Pues no era así. Eso es. Y sobre todo no hay que olvidar, para mí la mejor frase que dijo Julio Verne o que escribió Julio Verne fue las últimas palabras de su vida. Dijo, sed buenos. Sí, no como nosotros somos muy buenos. Bueno, tú un poquito menos. Bueno, sí, de verdad, pero es de naturaleza propia. Por cierto, ¿cómo sabía ya Julio Verne, cómo predijo que existiría la televisión y todas estas cositas, estas nuevas tecnologías? Todos los inventos que hay ahora mismo en día, yo creo que casi se lo debemos a Julio Verne. Lo que yo no sé si Julio Verne sabría o sabe, si nos ve en algún lugar del mundo, es que tenemos una sección maravillosa donde les mostramos todo tipo de clases de plantas que existen en el mundo. Sí, y nuestra planta de la semana hoy se llama Kentia. Me encanta ese nombre, vamos a verlo. ¿Cuál es nuestra planta de la semana? Pues como dicen, la palmera, y dentro de la palmera pues yo creo que el nombre botánico en este caso es Kentia fosteriana. ¿De dónde procede? Procede de las islas Lord Howe, por fosteriana, y entonces del Pacífico principalmente. ¿Qué cuidados necesita? No necesita grandes cuidados, admite perfectamente donde no haya mucha iluminación. Lógicamente es una planta muy lenta porque echa de 1 a 2 hojas anuales. Y eso va a depender de dónde la coloquemos dentro de nuestro interior. Si la colocamos con mucha luz nos va a dar más hojas, si la colocamos con menos luz nos va a dar menos hojas. Es bastante exigente también en abono, lógicamente al tener una gran envergadura es importante tenerla con un gran abono. Y es muy importante el sistema, cómo hacemos el sistema de riego. Esta es una planta que rechaza tener constantemente humedad, pero no soporta tenerla seca. O sea que hay que tenerla, lógicamente, con un equilibrio entre el mucho y el poco riego. Características de la Kentia. Bueno, es una planta, diría yo, la planta más elegante que posiblemente haya en el mercado. Es la planta más típica, es la planta que podemos recurrir para cualquier tipo de decoración, ya sea moderna como clásica. Principalmente ha ido más siempre a las clásicas, pero se acopla perfectamente según sus complementos en la base y demás a una decoración moderna. ¿Dónde la podemos colocar? De la mitad de la habitación hacia la ventana, siempre, porque ya he dicho que admite lugares donde no haya mucha luz, pero sí es muy importante que cuanta más luz tenga, más desarrollo tiene y más éxito tendremos. Cuidado, en esta planta nunca la debemos de trasplantar, Yo recomendaría trasplantarla con tiesto y todo, porque normalmente al trabajarla, si se desintegra el cepellón, se nos muere. Y por supuesto nunca taparla por encima de los troncos que tienen, porque se ahoga. Espero que cuiden bien a las plantas y sepan cómo se tiene que regar y lo que necesitan, la luz, porque a nosotros nos encanta. Y ahora sí, ha llegado el momento. Yo creo que está todo preparado. ¿Nos vamos de maratón? Nos vamos de maratón, pero yo no tengo que correr nada, ¿no? No, pero Vidane sí, se ríe. Yo no sé por qué se ríe. Vidane, que está guapísima, ahí la tenéis, preparadísima. Mírala qué guapa. Vidane, cuéntanos qué haces, porque yo no sé si vas a donar sangre. ¿Qué va a pasar? A ver.
No voy a donar, pero luego os voy a explicar por qué, porque os voy a hacer una propuesta a vosotros y a todo el equipo de A Vivir Bien. Pero ahora os comentamos, estamos en el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Como bien decíais, estamos de maratón. En este centro se registran aproximadamente 50, 60 donaciones diarias, pero estos días estamos registrando hasta 140. ¿Por qué? Por eso mismo, porque estamos de maratón. Un maratón que pretende tener un stock importante de sangre de cara a estas fechas, y para ello tenemos a nosotros, con nosotros, a Isabel, coordinadora del centro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué necesitamos, de cara a estas fechas navideñas, de vacaciones, tener un stock más amplio de sangre? Pues efectivamente es mejor tener un stock más amplio porque llegan las vacaciones y como tenemos las vacaciones, los puentes que llegan, la gente se va de vacaciones y las enfermedades pues no toman vacaciones, siguen enfermos que llegan a los hospitales. Y entonces pues ahora, antes de irnos de vacaciones, viene bien donar sangre. Y la verdad es que la gente está respondiendo. Estamos viendo que donantes habituales están aquí y responden perfectamente, pero también hay nuevos donantes, ¿no? Efectivamente, nuevos donantes han oído también a través de los medios de comunicación que hacía falta y se han acercado y realmente están bienvenidos, estamos contentos de que hayan venido y la respuesta tan espectacular que hemos tenido. Recordamos rápidamente, ¿qué hace falta para venir aquí a donar? Es muy fácil, llevar el DNI, tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y nada más, tener buena salud y tener ánimo de ayudar a alguien. No ayudar a una persona, ayudar a 3. Porque la sangre, lo que vamos a hacer, lo vamos a fraccionar y dar a 3 enfermos diferentes. Está también aquí, por supuesto, en representación a la Hermandad de Donantes de Sangre, en este caso de Valladolid, a Nicolás, su presidente, que estáis continuamente, ¿no?, apoyando a esa captación de nuevos donantes. Por supuesto que sí. Yo en primer lugar que quisiera dar las gracias a todos los donantes por la respuesta que han tenido tan maravillosa, porque gracias a ellos, que son los que dan parte de su vida para salvar otras, salvar enfermedades, salvar trasplantes que se hacen, pues gracias a ellos podemos tener o pueden tener los enfermos una mejor calidad de vida. Bueno, y estábamos hablando de esas personas que están respondiendo perfectamente y yo creo que lo que tenemos que hacer es precisamente hablar con ellos. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, ella es donante habitual. Muy buenas tardes. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Giovanna. Giovanna, donante habitual que en el momento en que has escuchado que hace falta, aquí estamos, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, para todo lo que haga falta. Rocío, dime. ¿Me oyes? Pregúntale a esta chica con cuántos años ha empezado a donar y si lo hace todos los años desde entonces. Me preguntan mis compañeros, quieren saber a qué edad empezaste a donar, cuánto tiempo llevas donando y, bueno, aproximadamente cada cuánto tiempo vienes aquí. Pues más o menos llevaré donando como unos 4 o 5 años y dono sobre unas 2 veces al año. Normalmente van las unidades móviles a mi universidad y la verdad es que para mí es bastante más cómodo y es donde suelo donar la sangre, así que... Bueno, Rocío, ya ves que es un ejemplo a seguir y os comentaba, estamos viendo aquí muchos donantes habituales, pero también hemos coincidido con algunos casos, en concreto con una chica que venía por primera vez y estaba encantada, sin ningún problema, y por supuesto también me gustaría recordar que no se trata de una situación de alarma, ¿verdad, Isabel? Lo único que queremos es prevenir para posibles situaciones que vengan y estar preparados, ¿no? Claro, porque también pues ya llega el invierno también, algunas veces que vamos de colectas en unos pueblos, pues no podemos llegar a estos pueblos por la intemperie y entonces pues todo eso puede afectar a nuestro stock. Entonces hay que ir a hacer todas las medidas preventivas para poder tener un stock aceptable para todas las diciembre y enero. Dime, Rodrigo. ¿Aproximadamente cuánto suele donar cada persona? ¿Cuánto es lo que te sacan de sangre? Me preguntan que cuál es la cantidad de sangre que dona cada persona cuando se viene aquí. Pues se da 450 mililitros, medio litro, menos de medio litro, que no afecta absolutamente para nada a la salud. Es un
es realmente la cantidad que no te das cuenta que te la has quitado. Eso sí, hay que tener en cuenta y recordar que no se puede pasar de un número de veces al año. Al año los hombres pueden donar 4 veces al año y las mujeres 3 veces al año. Y tiene que transcurrir 2 meses entre donación y donación. Vidane, ¿hay algún requisito? ¿Me escuchas? Sí, ¿verdad? Sí, ¿Hay algún requisito que impida la donación? Es decir, el tener un tatuaje, por ejemplo, recientemente. ¿Cuáles serían quizás los requisitos? ¿Hay algo que impide que podamos donar? Por ejemplo, me pregunta mi compañera si los tatuajes serían un impedimento. Los impedimentos son muy pocos. Efectivamente, un tatuaje solamente son 4 meses sin poder donar después del tatuaje que te has hecho. Pero son realmente muy pocos las personas que no pueden donar por alguna razón, por ejemplo, un tatuaje. Pero para ello existe esa entrevista previa, porque antes de este paso que estamos viendo ahora, la gente donando, ha habido una entrevista en el caso de los nuevos donantes. Efectivamente, una entrevista con un médico que se hace un chequeo, le miramos la tensión, le miramos la hemoglobina, es decir, el hierro que tengan en la sangre, miramos la pulsación, hacemos una pequeña entrevista clínica de su situación, pero si tú tienes buena salud, inténtalo, acércate, porque muchas veces hay gente que dice, oye, pues tomo esta medicación o tomo, siempre como hay una pequeña excusa y muchas veces es que no impide la donación. Vidane, ¿y tu entrevista cómo ha ido? Porque Vidane, ¿qué tal? No podía sacar, ¿Cuándo vas a donar? Todavía no he hecho esa entrevista, a eso iba. Yo creo que el equipo de A Vivir Bien, ya que estamos viviendo tan bien, seguro que gozamos de esa buena salud. Por eso os decía que os iba a proponer algo, que vengamos todo el equipo aquí al Centro de Hemoterapia y Hemodonación, nos hagamos esas pruebas. Yo, si os parece, ya que estoy aquí, me voy a someter a esa entrevista y voy a comprobar si soy o no apta para donar, pero quiero que vosotros hagáis lo mismo y que vengáis aquí un día. Lo prometemos. Pero queremos ver cómo, a ver cómo te vas colocando como para donar. Queremos verlo, queremos verlo. Queremos ver cómo vas a donar. Vete sentándote. Bueno, pues vete con la doctora a la entrevista. Tengo aquí un sitio. Bueno, vamos lo prometemos, ¿vale, Vidane? Vale. Muchas gracias. Nos vamos a sentar, nos quedamos aquí entonces, chicos. Vale. Gracias, compañera. Hasta luego. Hasta luego. No sé yo, pues sí, al final. Lo hemos prometido, sí, me has mirado con la cara como diciendo, ay, no Dios. Sé yo, es que lo del... Sí. No, yo dono, pero lo de las agujas... A mí también me da pánico, pero yo fui una vez, precisamente fue esta doctora que me hizo la entrevista y me dijo que tenía el hierro no bajo, pero no lo suficientemente alto como para donar. Creo que ya lo he corregido, así que... Con la morcilla que comimos ayer, seguro. La próxima vez voy. ¿Quieres que te cuente algo muy curioso? Sí. Además, bueno, yo no sé estos animales, si ustedes han tenido la ocasión de poderles ver. Vamos a hablar de los flamencos. Los flamencos, ¿sabes cuáles son? No son los de bailar, ¿eh? Los de bailar no. Bueno, pues estos animales producen unos pigmentos carotenoides en las secreciones de las glándulas uropigiales. Quiere decir que cuando se acicalan, cuando colocan sus plumas, los flamencos rosados se aplican el pigmento a modo de maquillaje que potencia su llamativo color. Se maquillan con sus secreciones. Bueno. No con las secreciones, sino con los pigmentos carotenoides de las secreciones. Increíble. Por eso son así de bonitos. Curiosísimo. Claro, sí, hay que ser presumido en esta vida. Para triunfar. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora. Ya ha llegado ya. El momento más brillante, como dices tú. Es que me encanta. Y eso que a mí el color oro me gusta, pero me gusta más el color plata. Pero lo de las chicas de oro es que me encanta. Queremos decir que hoy no ha podido estar por motivos personales nuestra querida Carmen Blanco. Nos está viendo, estoy convencido, desde Almería, que ha tenido que trasladarse hasta allí. Deseamos que su madre se recupere muy pronto. Así que un beso. Un beso muy fuerte de todo el equipo, Carmen. Y con Chacha Morro me imagino que también nos mandaron un beso, ¿no? Hombre, claro, un beso y un abrazo muy fuerte, sí. Además, me contaba en cierta ocasión que su madre era de una vitalidad estupenda y que como vivía al lado de la playa, pues que ella se bañaba todos los días, pero que nadaba hasta la boya, vamos. Una señora ya mayor, yo me quedaba flipada porque yo muchas veces me cuesta llegar hasta la boya. De todas maneras, de tal palo te la astilla. No soy joven, pero no tan mayor como ella, ¿no? De tal palo te la astilla porque Carmen es una persona muy enérgica y con mucha vitalidad. Bueno, vamos a centrarnos en el tema, Rodrigo. Sí, oye... Que nosotros, aunque no somos padres, sabemos y opinamos sobre este tema, el apellido de los hijos. Pues a mí me gustaría conocer también vuestra opinión, ¿eh?
Bueno, te daremos algún día, pero algún día. No, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? La podemos expresar aquí abiertamente, porque es un tema que ha surgido pues en las últimas horas, digamos, y es que se puede poner tanto el apellido del padre como el de la madre, indistintamente. Si hay problemas entre los dos, una discusión también lógica y entendible, se tiraría por la calle del medio. Y yo lanzo una pregunta, el orden alfabético. Una pregunta que no sé si será muy directa. ¿Quién o dónde se refleja que primero tenga que ir el apellido del padre? ¿Eso quién lo ordena? ¿Dónde se manda? ¿Por qué es así? ¿Por qué? Quiero saberlo. Yo creo que el momento de lanzar este debate, yo creo que no es nada oportuno, vamos. Yo creo que hay otros problemas más importantes que abordar antes que este, ¿no? Pero bueno, está ahí y la sociedad, pues más tarde más temprano lo tendrá que aceptar, no lo sé. Sí, Concha, pero me refiero a que es algo que con lo que hemos nacido y conocemos, sí, pero no se refleja en ningún papel que eso tenga que ser así. Los países hispanoparlantes, por ejemplo, es que depende de las culturas. Los países hispanoparlantes acordaron, no me acuerdo exactamente en qué año, acordaron en el que los hijos llevaban el primer apellido del padre y el segundo de la madre, ¿no? Pero, por ejemplo, la legislación española permitía desde el año 1999, creo, el que se cambiara. O sea, es decir, que si el hijo llegaba a una cierta, una mayoría de edad y quería cambiar el primer apellido, o sea, cambiar el paterno por el materno, pues lo podía hacer, ¿no? O lo puede hacer todavía. Hoy día está vigente eso, ¿no? Hay culturas que incluso cuando se casa la mujer, cuando se casa, pierde su apellido. Por ejemplo, otra cosa que tampoco entiendo. Exactamente. Y, por ejemplo, hay otros países como Portugal y Brasil que ya ponen el apellido materno primero antes que el paterno, ¿no? O sea que eso depende de cada cultura, pero bien es verdad que la familia tradicional siempre ha sido conocida por primero el apellido paterno y luego el materno, ¿no? Y tu opinión en concreto en este tema, porque yo he intentado explicar también que se tira por la calle del medio si no hay acuerdo y se pondría por orden alfabético. Sí, bueno, eso quizá ya es, para mi punto de vista, es lo más polémico de... Sí, incluso hay expertos en justicia que dicen que eso puede derivar en algún día en el que se pierdan ciertos apellidos, ¿no? Como por ejemplo los que terminen en C, los que empiecen por Z, ¿no? Pues mismamente, sin ir más lejos, Zapatero, que por cierto es un apellido de origen vallisoletano. Sí. Y ha habido políticos vallisoletanos con apellido Zapatero, y bien reconocidos. Zapatero ha optado además por darse popularidad con el apellido Zapatero, o sea que no sé, igual él quiere en algún momento que sus hijas no lleven ese apellido, ¿no? O sus hijas han dicho o han renegado. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Que aún no te has pronunciado, Concha. Todavía no se ha mojado, Concha. Está esquivando todo, pero no sé yo. A ver, Concha, mójate. Yo creo que la madre es la que pare al hijo, ¿no? Y es la que está con el hijo todo el tiempo. ¿Y no crees que ya solo por parir tendríamos ya, sí, yo aquí, feminista, el derecho de no es que sea nuestro hijo llevar nuestro apellido? Ni nada por el estilo. Ahí te has pasado. Pero es que a mí me encanta mi primer apellido, por eso. Pero yo por ejemplo, desde jovencita siempre quería que mis hijos llevaran mi apellido. Y mira por dónde yo lo he logrado. Bien es verdad que yo no soy una mujer soltera y tampoco he pedido al padre de mi hija, por ejemplo, que lleve su apellido porque no lo quería yo, o sea, es así de claro, él tampoco lo ha exigido, con lo cual, estupendo. Mi hija está encantada con el apellido de su madre y estupendo. Es que además tiene un apellido periodístico. Chamorro. O sea que, no, porque mi hija ya ha averiguado y dice Chamorro, dice, eso es Echamoros, y claro, eso no va con nosotras, por ejemplo. Pero muchas veces... Pero que internet no es el internet. Muchas veces el nombre también quiere decir cosas que después la personalidad de cada uno no tiene nada que ver con el nombre. Pero yo sí que estoy de acuerdo en que, ¿por qué no podía ser el primer apellido el materno, no? Ahora, que eso conllevaría, en estos momentos creo que conllevaría un gasto innecesario, muchísimos problemas, no lo sé, creo que... No sería retroactivo, ¿no? Yo me imagino que no lo sé cómo quedaría eso. La verdad es que la Comisión de Justicia del Congreso lo está estudiando y para llevarlo a proyecto
de ley, pero yo la verdad lo encuentro bastante difícil, ¿eh? Yo no sé cómo podrán solucionar ese asunto, porque es que, vamos, es que van a quitar hasta el carnet de identidad, o sea, o el libro de familia, o sea, el libro de familia desaparecería. Y entonces quedaría la identidad de la persona simplemente desde que nace y punto. Y ya está. Sí. Con el apellido que acuerden el padre y la madre. Y si no están de acuerdo, por orden alfabético. Pero yo creo que eso es algo que, no sé, que lo tendrían que madurar y estudiar mucho. ¿Crees que está bien que una pareja debata, igual que se debate el nombre del hijo, que suelen ser las madres después las que se llevan el gato al agua siempre, pero igual que se debate el nombre de un hijo, ¿por qué no se va a debatir si tiene que llevar primero un apellido u otro? Yo creo que eso estaría bien, eso sería muy democrático, ¿no? Debatir es democrático. La verdad es que el que haya existido en primer término el apellido paterno, yo creo que ha sido muy machista, ha sido siempre el padre, siempre es el que ha llevado el timón de la casa, el medios económicos. No hay nada más que acercarte a los países árabes o a los países africanos. O sea, existe la poligamia porque una mujer no puede estar sola, ¿no? Tiene que casarse, está mal visto, o sea, y no puede mantenerse. Entonces, el hombre es el que lleva el timón adelante y esos hijos son los que llevan el apellido paterno, ¿no? Pero ¿y qué ocurre cuando la madre es la que lleva todo el timón? Porque ha habido matriarcados una madre que se queda sola, además, por cualquier causa. Y hoy mismo hay mujeres que son las que llevan adelante a sus hijos, ¿no? ¿Por qué no van a poder llevar su apellido? ¿No? Y a mí me entra ya después no es una duda, pero bueno, es una cuestión que puede generar debate también si tienen más de un hijo y les cambian el apellido. Por ejemplo, el primero tiene el del padre y el segundo tiene el de la madre, no lo sé, a la hora de... Para equiparar un poquito, ¿no? Para que no se discuta, no sé, puede generar confusión de cara a la sociedad. ¿Y el tercero? ¿Y si tenemos un tercero? ¿O un tercero? Sí. Hay mucho problema, yo creo que eso lo tendrán que madurar muy bien y estudiarlo a fondo, para que no haya problemas después a la hora, porque después tanto apellido y después igual no sabes de quién, si es mi hermano, si no es mi hermano o qué es, ¿no? O sea que yo creo que eso lo tendrán que estudiar mucho, ¿no? Pero no me parece mal, pero vuelvo a insistir, Rocío y Rodrigo, vuelvo a insistir, no es el momento oportuno para traer este asunto. Hay problemas de fondo muy graves que este país debía de solucionar y que este gobierno debía de solucionar y no lo hace. Ha salido hace nada los datos del paro y... Es una vergüenza. Es espectacular. Y tienen que sacar este tipo de temas pues para que la gente se calme, ¿no? Pero yo creo que la gente que lo está pasando mal, esa no se va a callar. Tenga apellido del padre o tenga apellido de la madre. Nos da lo mismo ahora que sea primero el apellido paterno que el apellido materno, ¿no? Eso queda en segundo o en tercer plano, ¿no? Sí, quizás están sacando temas que tampoco son tan relevantes y que creo luego, que cuando el país esté bollante, eso es, cuando el país esté bollante, que esté muy bien y tal, que sea realmente un estado de bienestar, entonces es cuando se podría plantear eso, ¿no? Y a ver cómo lo hacen, cómo lo estudian y tal. Pero mientras tanto hay que arreglar lo que hay que arreglar. Bueno, yo estoy en cierta medida, sí, en cierta medida, ¿no? Porque creo que aunque el problema gordo sea el paro, sea la crisis económica, no hay que dejar de debatir otros asuntos que también pueden ser de interés para la ciudadanía. Sí, pero para Concha no. A lo mejor es un poco una cortina de humo, pero... Yo creo que este no es de interés. Ahora mismo no es de interés. Yo creo, yo personalmente creo. Un tema que no le va mucho a Concha. Aunque soy partidaria de que el primer apellido sea materno. Sea materno. Bueno, pues aquí está la opinión de Concha. Muchísimas gracias. Gracias, Concha. No hay de qué. Buen fin de semana. Igualmente. Que disfrutes. Gracias. Nuestra chica de oro, que es que claro, alto y conciso. Así es, Concha Chamorro. Nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida. Nos queda cocina todavía. Sí, así que no se vayan. La albahaca fresca tiene cuantiosos beneficios, tanto para tu interior como para tu exterior. Al ser una gran fuente de magnesio, hierro y vitaminas A, K y C, y ser rica en aceites esenciales, ayuda a relajar la musculatura en caso de gastritis. Por otra parte, esta planta tan utilizada en cocina también se utiliza para lavar el pelo y estimular su crecimiento. Además, las friegas de albahaca son antiinflamatorias y se utilizaban antiguamente para aliviar las articulaciones con artritis.
Típico caso de coche en crisis. Está temblando de miedo porque piensa que va a estar poco protegido. Pues tenemos algo que decirle. Con el seguro Terceros Plus de Mutua, además de la cobertura a terceros, tienes cobertura de lunas, de robo y asistencia en viaje. Y si te vienes, te ahorras 175 euros en tu Terceros Plus. ¡Adiós! Soy de la Mutua. Llama al 902-555-555. Desde hace más de 150 años, en Dulces Galicia de Tordesillas, elaboramos los polvorones El Toro Vega, producto que por su excelente calidad se consume todo el año. Si no conoce nuestro polvorón, pruébelo, no se arrepentirá. Polvorones El Toro Vega, el polvorón de Castilla. La tarde del sábado es un clásico. Cada sábado, grandes estrellas y grandes directores. Historias y aventuras inolvidables. Los sábados por la tarde, clásicos del cine en la 7 de Castilla y León Televisión.